¿Cómo están, académicos del cuarto de secundaria? Les saluda su profesor Smith. El día de hoy vamos a retomar las clases virtuales en historia, tratando un tema muy importante que lleva por título El movimiento obrero en el Perú. Iniciaremos hablando sobre los antecedentes. ¿Cuáles fueron los antecedentes que dieron origen al movimiento obrero en el Perú? Fácil, tenemos 4 puntos: el gremialismo, el mutualismo, el anarcosindicalismo y el sindicalismo. Profesor, ¿qué es el gremialismo? ¿Qué es el mutualismo? ¿Qué es el anarcosindicalismo y qué es el sindicalismo? Fácil. Comencemos hablando del gremialismo. El gremialismo, mis estimados amigos, va a ser una doctrina que va a promover la unión de todos los trabajadores. Eso es el gremialismo, va a promover la unión de todos los trabajadores. El mutualismo va a ser un conjunto de asociaciones basadas en el principio de la mutualidad, la ayuda mutua. Todos unidos podemos lograr grandes cosas. Eso proponía el mutualismo, la unión, la mutualidad, la ayuda mutua entre todos los trabajadores. Luego tenemos el anarcosindicalismo. Profesor, ¿qué es el anarcosindicalismo? Es una corriente que deriva del anarquismo, que significa la organización para la lucha directa por parte de los trabajadores. Reitero, es una organización para la lucha directa por parte de los trabajadores. Y finalmente tenemos el sindicalismo, que va a ser una organización de trabajadores para defender sus intereses. En conclusión, mis estimados amigos, el gremialismo, mutualismo, el anarcosindicalismo y el sindicalismo van a ser movimientos que van a propiciar el enfrentamiento de los obreros contra los capitalistas. Van a ser movimientos que van a generar el levantamiento de los obreros contra los dueños de las grandes industrias. Y eso va a servir de antecedente para que en el Perú también los obreros se levanten, los obreros protesten, los obreros comiencen a luchar para defender sus intereses. Entonces, estos son los antecedentes del movimiento obrero en el Perú. A continuación veremos el proceso del movimiento obrero en el Perú. Seguro se estarán preguntando, profesor, ¿quiénes nos trajeron la industria? Fácil, quienes nos trajeron la industria, mis estimados amigos, van a ser los ingleses, más o menos en la década de 1850 hacia 1900, ¿no? Y en un principio esa industria va a tener un desarrollo lento. Sin embargo, la explotación hacia los obreros era grande. Fíjense ustedes que existían sectores de obreros que trabajaban hasta 19 horas por día. Miren ustedes el nivel de explotación y para colmo te pagaban una miseria. Y en vista de ello, en la década de 1850-1900 los obreros se van a comenzar a agrupar, ¿no? Pero era una agrupación sin importancia, nadie le tomaba importancia a las primeras agrupaciones. Tuvo que llegar todavía al siglo XX. En 1905, para ser más exactos, un 1 de mayo, reitero, en 1905, un 1 de mayo, la Federación de Panaderos Estrellas del Perú va a lanzar un manifiesto donde va a solicitar el trabajo de 8 horas diarias, ¿no? El trabajo de 8 horas por día. ¿Y cuándo se va a hacer esto? Reitero, el 1 de mayo de 1905, ¿no? Esto tuvo una acogida fenomenal y los trabajadores con ganas van a comenzar a agruparse. Y así vamos a llegar a 1907. En 1907 se va a realizar una jornada de protestas con marchas y cierres de algunas fábricas. Y en esta marcha, en esta protesta, va a morir un líder de nombre Florencio Aliaga, ¿no? Y este Florencio Aliaga se va a convertir en el mártir del proletariado, en el mártir de la lucha de las 8 horas laborales. Pero sin embargo, las 8 horas laborales, si bien ya se había hecho un manifiesto, todavía no se lograba.
Tuvimos que llegar hasta 1913, donde el sector portuario, el sector que trabajaba en el puerto del Callao, por eso se llama portuario, va a lograr las 8 horas laborales. Pero solamente este sector, reitero, solo el sector portuario va a lograr las 8 horas laborales. Profesor, y los otros sectores seguían siendo explotados, seguían trabajando 14, 15, 16, 17, hasta 19 horas por día. Así vamos a llegar a 1918, ¿no? En 1918 ya comienzan a penetrar en el Perú las ideas socialistas y de clase en el proletariado a causa del triunfo de la Revolución Rusa, ¿no? En Rusia va a triunfar la masa obrera, entonces esa noticia va a llegar al Perú y los obreros con más ganas se van a agrupar, ¿no? Es así que se va a fundar la Federación Obrero Local y posteriormente se va a formar la Federación Obrero Peruana. De la misma manera, en esta época va a aparecer en el plano nacional un personaje ilustre, un personaje muy querido en el plano de la política, que se va a llamar José Carlos Mariátegui, ¿no? José Carlos Mariátegui va a aparecer en esta época. Y resulta que fruto de las protestas, fruto de tantas luchas y huelgas, en 1919 el Comité de Paro, presidido por el ebanista Nicolás Gutarra, van a paralizar los días 11, 12, 13, 14 y 15 de enero, ¿no? Reitero, el día 11, 12, 13, 14 y 15 de enero de 1919 los obreros van a paralizar todo tipo de trabajo. Y en respuesta a ello va a triunfar o se va a conquistar las 8 horas laborales, pero esta vez sí a nivel general. Fíjense ustedes, en 1913 se consigue las 8 horas, pero solo para el sector portuario. Y en 1919, fruto de las tantas protestas, fruto de las marchas, se va a conseguir las 8 horas laborales, pero ya casi a nivel general. Ahora nos vamos a dirigir a 1920. Profesor, ¿qué ocurrió en 1920? Nos dice aquí que va a regresar al Perú José Carlos Mariátegui. ¿Qué había pasado con José Carlos Mariátegui? Si bien en 1918 él hace su aparición en el plano de la lucha obrera, en 1919 va a llegar a la presidencia don Augusto B. Leguía. Y Augusto B. Leguía lo va a expulsar a Mariátegui del Perú, ¿no? Y en 1920 Mariátegui va a regresar escondido nada más, y una vez ya en el Perú va a seguir instaurando, va a seguir propiciando la lucha obrera. Y es así que va a llegar a 1928, donde va a fundar el Partido Socialista Peruano, y en 1930, cuando José Carlos Mariátegui muere, este partido se va a llamar el Partido Comunista Peruano. Y ahora, profesor, ¿por qué es importante el Partido Comunista o el Partido Socialista? Porque la gran mayoría de los integrantes de este partido van a ser los obreros, ¿no? La base del partido que creó Mariátegui van a ser los obreros. ¿Ve? Como ustedes pueden apreciar, esto es el símbolo del Partido Socialista Peruano creado por José Carlos Mariátegui. Y finalmente la actividad que ustedes van a realizar consiste en hacer un diagrama de Venn en su cuaderno con los contenidos sobre el movimiento obrero en el Perú. Profe, ¿cómo se hace un diagrama de Venn? Fácil, miren, 2 círculos, en el centro va el título y a los costados va el contenido de los subtítulos dependiendo de la cantidad. Eso sería todo por hoy y muchísimas gracias.